programa de vivos en Facebook Live de la Federación Argentina LGBT, y en Somos, ustedes saben, junto a María Rashid recorremos la historia de nuestro movimiento con los y las protagonistas, con quienes lo han construido. Así que bienvenida María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Te escucha bajito, Esteban? ¿Puede ser o soy yo? No, puede ser algún tema de la conexión, así que de les voy a hacer la micrófono. posta mientras corrijo el sonido, a ver qué pasa. Bueno, como decía recién Esteban, es el espacio donde vamos repasando toda nuestra historia, la historia de militancia, de conquistas, de derechos, y también, como decía Flor, estos espacios y estas instancias, la idea es no solamente utilizarlas para ir repasando la historia, ir recordando cómo se fueron dando algunas cuestiones, sino que además después la idea es utilizar gran parte de este material para ir haciendo documentales, ¿no? Ir dejando esa historia registrada para que todas las personas que quieran repasar esos avances y esas conquistas puedan hacerlo escuchando a sus protagonistas, en definitiva, ¿no? A quienes estuvieron al frente de esas conquistas, a quienes dieron esas batallas, a quienes fueron desde la justicia, desde la televisión, desde el arte, desde la cultura, desde las organizaciones, desde distintos lugares, fuimos alcanzando un montón de objetivos que hoy ya son leyes y políticas públicas que estamos disfrutando, y por supuesto seguimos trabajando por lo que falta, que como siempre todavía es mucho, ¿no? Así que no sé si Esteban pudiste avanzar con lo del micrófono. Un poquito, se te escucha bajito todavía, pero un poquito mejor. La idea hoy es, habíamos hablado algo de la ley de identidad de género ya, pero la idea hoy es repasar un poco lo de los amparos específicamente, ¿no? Habíamos mencionado que dentro de la estrategia por la ley de identidad de género se nos ocurrió, como hicimos con matrimonio igualitario, ir a la justicia a reclamar por este derecho. Y en ese momento había funcionado muy bien la estrategia del matrimonio igualitario en la justicia contenciosa administrativa y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, así que empezamos a pensar cómo hacer para llegar con este tema también al mismo lugar. Así que dijimos, bueno, pero si queremos cambiar el nombre del documento y el sexo del documento, podríamos ir al registro civil también a solicitarlo, y si vamos al registro civil a solicitarlo como solicitábamos el turno de matrimonio, quienes nos van a decir que no es otra vez el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hacemos eso y entonces caemos en la misma justicia que antes, con la que tuvimos tantas alegrías. Así que un poco pensando en esa estrategia, Fla, ¿te acordás de aquellos primeros amparos que fuimos pensando? Sí, está. Y también en ese entonces me acuerdo de las primeras reuniones buscando también apoyos. Estas estrategias no siempre son luchas colectivas, y más allá de las ideas, de las ganas, hasta de las locuras, porque la verdad que siempre nos decían, están re locas con las cosas que quieren hacer. Y hemos tenido ese tipo de comentarios cuando hablábamos de estrategias jurídicas. También buscábamos alianzas, apoyos a otros abogados, a otras abogadas, a otros juristas. Siempre, y también mucho el sentido común y pensar desde todas las disciplinas, también entender el derecho en esa construcción colectiva, también desde ese enfoque, saliéndonos de la estructura jurídica tan cerrada que muchas veces salimos de la facultad con esa deficiencia, digo yo. Y eso de esas estrategias era repensar el derecho desde una manera tan sencilla, pero que encontraba tantos obstáculos en el 2000. Nosotros los primeros amparos los presentamos en el 2010, y ahí veo que entra Ariana, y me acuerdo que las primeras estrategias, los primeros 2 amparos que iniciamos, demoramos mucho en escribirlos
por esto de las locuras, a ver, ¿es así o no es así? Y me acuerdo de debates con distintos abogados que entraban, llegaban y se iban porque diciendo estas tan locas. Y me acuerdo que quedamos con Mariana Casas, con Analía Más, ahí con Gustavo, y pasaban y pensaban que estábamos locos y decían, vamos por acá, tiene que ser el derecho a la identidad, punto, nada más. Y las primeras 2 acciones no está más con nosotras, es una gran activista que quiero nombrar, que ustedes la conocen, la conocieron, que fue Claudia Pía Baudraco. Claudia Pía, hoy conmemoramos el 18 de marzo como el Día de Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en conmemoración a ella. Se nos fue unos meses antes de la ley y nos dolió a todos, porque fue un motor inmenso en el impulso por esta legislación, y también le puso el cuerpo, ni hablar, la vida le puso. Pero estas campañas por los primeros amparos de identidad de género, uno fue ella, el de Claudia Pía, y otro fue el de Ariana, que ahí entra y sale, capaz que tiene mala conexión, que me acuerdo que fui hasta el departamento de Ariana, de tratar de hacerlo firmar al amparo, y siempre tenemos historias así de dónde firmamos las acciones, porque también hablamos, nosotros no teníamos sede, pero siempre digo, ¿por qué nunca firmamos amparos realmente en una oficina, en un lugar? Y también me acuerdo de eso, que la historia de la federación pasó muchas veces por no tener sede, y que nos encontramos en bar, y son cosas que se nos cruzan en la memoria y que hoy nos causan mucha gracia, pero también este color de mística, de militancia que hace bien, y que está buenísimo recordar esto. Creo que al amparo a Flor también se lo llevó Gustavo a hacer firmar por, creo que en un shopping, en algún lugar así. Entonces, nada, esto que nos reímos, que estas cosas pasan. Yo con Elena me he encontrado en algún bar también, para hablar. Nada, tiene esto de que no teníamos oficina, y sin embargo cuánta identidad igual, y cuánto laburo militante para lograr esta realidad. Ahí está Ariana, que también podría contar de su experiencia, pero la verdad que ponerle el cuerpo a estos amparos yo lo destaco un montón. Si tuviera Pía también la abrazaría para contarle, pero valoro tanto que las compañeras hayan puesto, lo nuestro fue escribir y punto. La verdad que el que Flor le haya puesto el cuerpo, el que Ariana le haya puesto el cuerpo, el que tantas otras compañeras, no es fácil ventilar nuestra vida ante un tribunal. La verdad era esa, era ir a desnudarse ante un tribunal y decirle, te tocó Elena, porque es una genia, pero la verdad que a veces te tocaba cualquier juez o jueza que no tenía esta perspectiva, y vos tenías que desnudarte delante de esa persona literalmente, y decirle, este es mi derecho, y eso costó tanto, y tuvimos aliadas como Elena y otros tantos jueces que tuvieron esa empatía, pero pero destaco la importancia y valoro tanto, las admiro un montón, les admiro un montón a las compañeras y compañeros que han puesto el cuerpo para llevar su vida a tribunales, a exigir justicia, a exigir igualdad, y nada más y nada menos que después ser parte de estas legislaciones. ¿Se escucha? Sí, Macu. Me parece que quedé colgada. Bueno, no, que decía que me acordaba de lo que había contado Marcela Romero, de los años que tuvo de juicio para poder lograr su identidad, que fueron muchos años, y además con peritajes súper invasivos respecto de su cuerpo. Recuerdo que tuvo que pasar por entrevistas con psicólogas que le preguntaban qué colores, desde pavadas como qué color le gustaba, y el abogado que le decía que tenía que decir todo rosa. Entonces toda la respuesta de Marcela era rosa, rosado, rosa, rosado, rosita. Todo el estereotipo de lo femenino tenía que contestar todo así para que la psicóloga interprete que, bueno, que finalmente ella era una mujer entonces. Y bueno, y
los peritajes respecto a su cuerpo, respecto a su operación, cosas tremendas, ¿no? Y nosotras queríamos cambiar un poco eso, recurrir a la justicia mientras que salía la ley, pero de otra manera. La identidad, el derecho a la identidad tenía que llegar por otro lado, porque también en estos juicios, en algunos juicios se nos pedían algunas pruebas, pero nosotros decíamos que no, que la identidad tenía que ser lo que decía la doctrina argentina, porque en definitiva acá la doctrina había desarrollado un poco esta idea del derecho a la identidad a partir de los bebés apropiados durante la dictadura, con esto de la definición de identidad como el derecho a ser uno mismo y no otro, ¿no? El derecho a ser uno mismo y no otro. Y eso lo define cada persona, en definitiva, ¿no? Entonces queríamos llegar al reconocimiento de ese derecho, pero por esa vía, por la vía del respeto por la identidad de las personas en base a su propia declaración, a su propia, a lo que esas personas definieran como quiénes eran realmente. Y bueno, Ariana, vos fuiste uno de los primeros amparos que se presentaron. ¿Recordás esto, la idea de presentar un amparo? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste en ese momento? No sé si te escucharemos bien, Ariana, porque te vas y volvés con A la ver, ahora me señal. escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas, a todes. Sí, yo me acuerdo que fui de tu mano, de la mano de la compañera ahí, que fuimos que nos tocó un juez súper copado, que nos dijo todo que sí, que hizo todo inmediatamente. Y bueno, para mí era toda una experiencia, era todas las ganas de que saliera. Aparte, vos me acuerdo que me dijiste saliendo del ascensor un día, vamos por todo. O sea, cirugía, documentos, bla, 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 bla. Y fuimos por todo y conseguimos todo. Y fue bastante rápido, yo creo que en el lapso de 6 meses estaba todo resuelto. Y fue muy fuerte, porque además había compañeras que me preguntaban cómo iba el proceso y no sabíamos demasiado, porque el juez después se puso como medio hermético, ¿no? Que no había nada, no se sabía nada. Después tuvimos 2 entrevistas, creo que la última fue con vos, cuando nos leyó el veredicto, que salió todo que sí. Y creo que antes de una semana, el pelotudo de Macri lo vetó. Le teníamos que hacer una arrancada de vuelta, y bueno, es como que ya salía de vuelta la ley, o sea, estábamos con la tratativa de la ley, nos encargamos mucho de las comisiones, que además fue como reaceitada realmente la ley nuestra, porque veníamos de haber trabajado con el matrimonio igualitario, entonces conocíamos a todo el mundo, todo fue como mucho más fácil. Y claro, no se le metía tanto el dedo en el culo a la sociedad cuando hablábamos del matrimonio igualitario, que de la identidad de género quedaba como chiquita, ¿no? Entonces salió todo bárbaro, pero para mí fue una re experiencia y eso hice de tu mano. Así fue. Sí, en realidad yo diría que no lo entendieron del todo bien, quizás. No creo que la ley de identidad de género es mucho más grande que la ley de matrimonio igualitario y trae cambios revolucionarios y muy profundos en la sociedad que todavía no se terminaron de dar incluso y que son mucho más profundos e importantes. Pero bueno, creo que no se comprendió profundamente, si no hubiera salido por unanimidad prácticamente en el Senado, tuvo una abstención en el Senado. Yo creo que definitivamente muchos ahí no le entendieron, pero por suerte eso hizo que saliera y que hoy tengamos la ley de identidad de género, y bueno, todavía es una ley a la que hace falta trabajar mucho todavía, ¿no? Claro, vos te acordás de esos primeros amparos de Ariana, de Claudia Pía, y después Sí, se presentó claro. también el de Florencia, que el de Florencia fue el primero que salió, ¿no? Vos decís, Fla, porque yo estoy con las fechas y las cosas cruzadas y después digo cualquier cosa. Y le echo la culpa al embarazo. Le echo la culpa al embarazo yo, pero bueno. Es más, yo digo que es más digno eso que le echarle la culpa a la edad. Claro. Sí. Más elegante, más elegante. Es más elegante, es más elegante. El de Flor, y acá me gusta porque tenemos a las dos protagonistas. El de Flor pudimos hacer una estrategia más rápida incluso que de amparo. Se llamó una medida autosatisfactiva. Es medio así rebuscado. A mí no me odio hablar de términos de derecho, pero la verdad que es un remedio judicial más breve. Y pudimos encontrarnos con Elena.
y me acuerdo que fue el 10, otro momento histórico, por eso me acuerdo, fue el 18 de noviembre que se presentó el amparo, claro, de 2010. Me acuerdo porque yo me estaba casando en ese momento, me había casado y era la fiesta, por eso fue Gustavo a hacerle firmar el amparo a Florencia, y al día siguiente, el 19 de noviembre, tuvimos la sentencia de Elena, con una medida cautelar, por eso salió tan rápido. Yo siempre digo que es la gran diferencia entre la historia de judicial, me refiero a todo el trámite judicial y el proceso que narró Marcela en el último encuentro que tuvimos, que fueron casi 10 años de un expediente judicial donde se le obligó a estar contaba que una vez por semana iba al cuerpo médico forense, se desnudaba, le medían hasta la cavidad de la vagina, le preguntaban absolutamente de todo, y para sostener en el tiempo todo, no sé cuánto tiempo estuvo, casi 10 años de expediente judicial, tan inhumano, tan insensible, tan vejatorio, y yo siempre lo nombro en comparación, en algún momento haré algún trabajo, una tesis, es ese expediente y es tu sentencia, Elena, con principios de derechos humanos, básicamente, y el ejercicio del derecho de Florencia a ser quien es, y nada más que eso, pero volcado en un montón de tratados de derechos humanos era ese relato, y siempre lo menciono como un cambio de paradigma, esa primera sentencia, de pasar de un paradigma patologizador, un paradigma que trataba a las personas trans como personas enfermas, vejatorio, inhumano, a un paradigma de derechos humanos, básicamente esto. Y ese primer amparo que junta a las dos ahí, que me encanta que se vean y que nos encontremos, porque para mí son un apartado en la historia de la ley de identidad y del proceso jurídico de la ley en Argentina. Flor, estaba tratando de acordarme aquellos momentos y de aquel momento de las conversaciones con vos, cuando te propusimos esto de presentar el amparo, etcétera. Una de las cosas que más me acuerdo es que te mandábamos cosas, que te decíamos, Flor, habla de la ley de identidad, que dice esto, que dice el otro, y yo pensaba, en cualquier momento nos manda a cagar, estamos volviendo loca, porque aparte, claro, Flor tenía una exposición, tiene todavía, por supuesto, sigue teniendo, muy, muy alta, y había que tratar de aprovechar todo ese tiempo que ella tenía para hablarle a la sociedad y transmitir un montón de información, ¿no? Entonces me acuerdo que la volvíamos loca mandándole cosas, información y qué sé yo, y yo pensaba que en cualquier momento, Flor, nos dije, déjenme en paz. Flor, ¿qué te acordás de aquella época? Igual no era totalmente consciente de eso, como soy ahora. A mí lo que me está sucediendo en este momento, mientras las escuchaba hablar, me late muy fuerte el corazón. Tengo como una sensación acá, porque fue uno de los momentos, sacando el nacimiento de mis hijos, más importante de mi vida. Y lo digo casi así con la voz quebrada, porque el escuchar, hoy estamos viviendo en el 2020, con bastantes derechos ganados, pero eso no quita todo lo que hemos transitado y a las cosas que fuimos sometidas, que me parece lo interesante y lo importante de esto, es poder contar las cosas que nos sucedieron y a lo que fuimos sometidos y sometidas durante muchísimos años, porque estos fueron años, porque a mí, y me pongo en primera persona y lo cuento y quiero tratar de ser lo más clara posible, yo era una figura consagrada, yo encabezaba teatros, yo tenía una tarjeta de crédito, tenía una prepaga, tenía éxito, y tenía un nombre que no me identificaba. Yo cuando iba a hacer las compras, o sea, para que la gente pueda dimensionar lo que significa, porque yo lo que cuento es desde
desde un lugar de privilegio en algún punto, porque yo tenía coronita porque era famosa, porque era una actriz, porque era una actriz querida, porque la gente me había adoptado. Eso era lo único que a mí me acobijaba en ese momento, era lo único que me abrazaba. Pero después era una ciudadana de segunda, era una ciudadana no reconocida, yo no me pude casar con mi marido en su momento porque no era legal. Y a pesar de tener todo, tenía todo lo que quería, lo único que no tenía era mi identidad. Y cuando hablan de todas las cosas de la justicia, a mí, y de los jueces, y de esta estructura patriarcal que nos sigue abrazando, que nos sigue poniendo el pie encima, porque siento que lo más preocupante, y lo que me hace hoy por hoy tener la potencia y la fuerza, sobre todo porque soy mamá, de querer hablar, de querer visibilizar, de sentir la necesidad de terminar con estos estereotipos, de terminar con esta estructura patriarcal que nos hizo y nos hace tanto daño. Porque creo que esas estructuras, porque cuando yo las escucho hablar y hablan de algo tan básico como el derecho humano, en esos tiempos no se pensaba de esa manera, se pensaba porque estos son siglos y siglos de una estructura patriarcal que las cosas deberían ser de cierta manera, de la manera binaria, de la manera que ellos creían. O sea, no se tomaban el tiempo de pensar que las cosas podían ser diferentes. Entonces, eso nos sometió, y sobre todo a nosotras como colectivo travesti trans, a cientos de violaciones. Cientos de violaciones. Perdón. ¿Me escuchan? Entonces, a mí particularmente cuando ustedes vinieron con esa propuesta, me parecía como increíble, no lo podía creer. Decía, fueron tantos años, particularmente en mi historia, tantos años de negación y de acostumbrarme a esta situación. Era como que, yo se los digo, yo toda mi vida sentí como que no tenía derecho a nada, porque era lo que me habían hecho creer. Por eso creo que es tan necesaria la educación sexual integral, es un grito en nuestra sociedad, porque eso va a hacer que con nuestros hijos, hijas e hijes puedan construir su imagen, puedan construir su autoestima, puedan construir su derecho a ser libres, a tener voz, y que nadie les pueda decir esto sí, esto no, o cómo tienen que percibir la vida. A mí, a pesar de haber sido criada de esa manera, y les juro que durante muchísimos años yo sentía que no tenía derecho a absolutamente nada, que fue con algo que luché toda mi vida, cuando ustedes me propusieron me parecía, hasta que yo no tuve el amparo, hasta que no salió, me costaba creerlo, y sobre todo en esa me costaba muchísimo creerlo. Yo el otro día, me voy a quedar sin batería, no lo puedo creer. Voy a tener que enchufar mi teléfono ahora. El otro día escribo una columna para Página 12, ahora, y hablando de Ilona Berkin, y justo en el mes del orgullo, me acuerdo patente cuando la jueza Liberatori me dio el amparo firmado, y son esos momentos, para mí fue como una gran batalla, para mí y para nosotros como sociedad. Yo en ese momento no dimensionaba tanto lo que significaba, porque a mí me pasó que durante muchos años yo no sentía que tenía una voz potente, yo no sentía que desde mi lugar, yo admiraba siempre lo que hacían ustedes, lo que hacía Jáuregui, la Chala, la Federación, lo que hacían por nuestro colectiva, y yo siempre escuchaba que los artistas, pero yo nunca me sentí capacitada, no sentía que tenía la voz, pero también tenía que ver con que yo no estaba todavía totalmente construida. Nosotros, para la construcción de la sexualidad, y sobre todo para una mujer trans, travesti, es complicadísima. Es complicadísima, es difícil, sobre todo en una sociedad extremadamente patriarcal, que te hacen ver como si fueras un demonio.
que te hacen ver como si fueras una perversión, que te muestran como que sos lo peor del mundo, que te muestran que cada vez que hacen una comparación es para la burla, que cada vez que muestran o había imágenes cinematográficas, imágenes de cualquier índole que tiene que ver con, ya sea en comedia, te hacen ver como que tu sexualidad o tus genitales son producto de vómito. Pongámonos a pensar cómo haces, y yo les digo, yo tenía todo, cómo haces para tratar de construir una imagen con todos esos estereotipos, con toda esa carga negativa hacia nosotras, con toda esa, es muchísimo. Entonces, los años me dieron muchísima experiencia, me dieron muchísima sabiduría, que es lo que más amo de los años. Lo que más amo es la capacidad de poder comprender, de poder entenderme, de poder quererme, de poder aceptarme, como siempre me acepté, pero a pesar de aceptarme, tenía todos estos fantasmas que estaban construidos sobre nuestra sexualidad, sobre la sexualidad travesti trans. Y hablo tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, fue muchísimo. Hoy me pasa que siento que quiero gritar, que necesito gritarle a esta sociedad y necesito que se termine todo esto, porque a pesar de tener leyes, de tener muchísimas batallas ganadas, nosotras como colectivo, sí, nos siguen pasando muchísimas cosas, nos siguen agrediendo, nos siguen matando. A mí me pasa que a pesar de tener la ley, a pesar de tener mi DNI, yo desde que me dieron el DNI en adelante no he sufrido mínimo más de 2 o 3 agresiones por mi sexualidad, de manera pública. Entonces, imagínense si trasladamos eso a las compañeras que no tienen la posibilidad que tengo yo de ser abrazada por la gente, de ser querida. Es algo que a mí me produce muchísima tristeza al día de hoy. Me produce mucha tristeza como mamá travesti, como familia homoparental, que todavía tengamos que estar luchando, a pesar de tener leyes que nos amparan, de tener que estar gritando por respeto, de tener que estar pidiendo por favor a esta estructura patriarcal que nos acepte, que nos acepte, que no, cuando debería ser un derecho que tenemos como seres humanos, porque no molestamos a nadie, simplemente yo quiero criar a mis hijas con amor, con libertad. Entonces, para mí es muy importante lo que están haciendo. Así que gracias por esto. No, bueno, vos hiciste grandes aportes y lo seguís haciendo también. Flor, recién dijiste, recibo de varias agresiones por semana, creo que dijiste, desde que tengo mi identidad. Sí. Me llamó la atención la forma en que lo dijiste. ¿Vos pensás que desde que tenés tu identidad reconocida, las registrás más o te parece que hay más agresiones o las registrás más como agresiones? No, yo lo que siento es, hay algo que pasa con nosotras en general y con el colectivo travesti, trans, y yo lo digo desde mi experiencia, es que por ejemplo, hablemos de la palabra mujer. Cuando te decís mujer, es como que es como hablar en inclusivo. Cuando yo dije mujer en aquel momento de descargo en la Pelu, era peor, era como un sacrilegio, como una travesti se va a autopercibir mujer. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con la agresión en sí hacia nuestra sexualidad. A mí me pasa que me parece, o lo que yo percibo, que nuestros genitales le molestan más a las personas que a nosotras. Es algo que les quita el sueño, es algo que les provoca querer lastimarnos, es algo que puede ser motivo de discusión. A mí, yo todas las veces que he sido agredida, siempre todo tuvo que ver con eso, tuvo que ver con mi genitabilidad, con mi sexualidad, siempre fue así, y a pesar de tener leyes, y sin ir más lejos, hemos hablado, hemos hecho diferentes denuncias en el INADI, y hoy las cosas están cambiando un poco en el sentido de que la televisión condena un poco más.
estos actos discriminatorios que antes eran tomados, era como diciendo, cada uno que decida. Yo me acuerdo cuando pasó el episodio de la peluquería donde yo me saqué el maquillaje, era como, bueno, nosotros pasamos y decimos lo que queremos, si queremos debatir, debatimos, como que no sentían que eso era violencia de género, no sentían que lo que estaban haciendo era una agresión hacia una persona, que esas cosas no se deberían hacer, que eso no se tenía que hacer. Entonces, hoy lo que me pasa, cuando hay cierto tipo de agresiones, a pesar de que, por ejemplo, sigue pasando un tape conmigo, con Mauro Viale, y que lo muestran en la televisión como algo que sucedió, pero para mí igual sigue siendo violento. Aunque lo muestren de esa manera, para mí, en un contexto, sigue siendo violento. Que se muestre de qué manera éramos tratadas nosotras en la televisión. Eso me pasa, que igual siento que, a pesar de que tenemos ley de identidad, nosotras seguimos siendo agredidas por nuestra identidad. Porque creo que tiene que ver todo con la educación sexual integral, porque seguimos siendo invisibilizadas, porque sigue ocultando, no se habla de nosotras, a pesar de todo, no se habla. Yo pertenezco al Consejo Escolar del Liceo Francés del Colegio de mis hijos, y me convocaron de fraternité por mi experiencia, por todo lo que tengo, por todo lo que sé de diversidad, y cuando me mandan una propuesta de ESI que iban a pasar en el colegio, y de manera opcional, ni siquiera obligatoria, y solamente para el secundario, dejando afuera la primaria, el contenido que me mandan no me sentía representada. Yo digo, no, esto no puede estar pasando. Entonces ahí fue cuando empecé otra lucha más, y empezar a interiorizarme y a entender muchísimo más. Y cuando hablamos de ESI, hablamos de todo, no solamente de la sexualidad, hablamos de todo lo que significa eso, de todo lo que de los cuerpos hegemónicos, de la discriminación en general, de la xenofobia. Es amplísimo lo que puede mejorar en nuestra sociedad, lo que puede mejorar a nivel derechos, lo que puede producir. Entonces, a mí particularmente lo que tengo y lo que siento es eso, es la obligación de poder hablar, comunicar, porque siento que nosotros, nosotras, nosotres, ese es nuestro deber. Es poder, porque si bien los políticos, porque la ESI se votó en el 2006 y todavía seguimos hablando, después vino la ley de matrimonio igualitario, después vino la ley de identidad de género, y no se hablaba así. Si bien los políticos hablaban de perspectiva de género, no se aplicó. Entonces seguimos siendo invisibilizados. Por eso estos pequeños espacios son poderosos y tienen que seguir existiendo, y tiene que haber documentales, y tenemos que hablar y tenemos que visibilizar, porque de una u otra manera vamos a lograr que las cosas cambien. Y un cambio cultural es lo que necesita nuestra sociedad. Eso. Totalmente, más educación sexual integral y también la ley integral trans, ¿no? Para todos los derechos que aún le faltan, no se reconocen las infancias trans, las personas trans adultas. En un ratito, Flor, te vamos a hacer recordar un video, pero mucho más agradable que ese del que vos hablás, pero en un ratito nomás. Y ahora también queríamos charlar con la otra protagonista. Igual voy a enchufar mi teléfono porque se me va a acabar la batería. Está sin batería. Vamos mientras enchufás el teléfono y buscamos el video para recordar, también queremos invitar a compartir algunas ideas y algunos recuerdos a Elena Liberatori, que como jueza tuvo la valentía de rápidamente resolver el reconocimiento de esa identidad de género, que abrió la puerta a tantos otros reconocimientos y también obviamente a la ley, y un reconocimiento que no fue tan fácil, Elena, ¿no? Porque si bien tu sentencia salió rápidamente, ahí tuvimos un primer inconveniente con el gobierno de la ciudad. ¿Recordás algo de aquellos días? Estoy muy emocionada porque Flor es una persona acostumbrada, ¿no?, a las luces, a la cámara, a la exposición pública, y acá con nosotros rememorando aquel tiempo, se le ha quebrado la voz y no sé, me conmueve mucho, porque además también vivo con mucha rabia esas agresiones públicas. Claro, las otras no las veo, pero las tuyas son muy visibles. Entonces, ese lugar tan importante que te ha tocado para ser la testigo de cargo de todas esas cosas horribles que hacen otras personas tan impunemente todavía.
Es cierto que ha avanzado una mayor conciencia y ya no asumimos como natural esos chistes, aunque hemos visto hace poco que a Erika Rivas la han dejado fuera de la remake de un programa porque no acepta ya los chistes que en alguna época, en los años 70, eran lógicos, hoy en día ella no los acepta y ella ha sido la apartada del elenco, ¿no? Yo lo que recuerdo de aquel entonces, y me alegró cuando lo dijo acá Flavia, es que yo ya había tomado conocimiento para ese entonces de esta justicia, a mí no sé qué llamarla justicia, vamos a hablar de algunas personas que en el cargo de juezas, hacían esas tropelías con ustedes. Así que yo, cuando vino el caso del amparo de Florencia, llamémosle, yo quise justamente desmarcarme de esa justicia y me alegro que se haya notado porque eso fue una decisión totalmente deliberada de mi parte, el decir la identidad sin ningún tipo de condicionamiento y dando por removidos todos los obstáculos que se pudieran alegar administrativamente. O sea, yo quise que fuera así contundente. También voy a comentar algo pequeño. Con Florencia compartíamos peluquería, porque yo vivía en aquel entonces en Belgrano, y también había otras personas así de la tele, pero a ella la veía frecuentemente. Y cuando vino el expediente, yo siempre decía, no, yo voy a entregar la medida cautelar porque quiero ver personalmente, ¿no? Las personas, vieron que los jueces, las personas son como papeles, en un juzgado son papeles y papeles. Y yo siempre dije esto y lo recuerdo ahora. Florencia estaba atrás de unos anteojos de sol enormes, no se veía prácticamente enormes, y yo la recordaba de verla en la peluquería, pero en ese momento la vi tan pequeñita, tan pequeñita. Y me acuerdo que le dije a todos, era como un pajarito, no sé, la misma delicadeza, no sé si alguna vez les ha tocado levantar un pajarito y decir, bueno, tengo que tener mucho cuidado porque puedo aplastarlo con mis manos. Y yo sentí eso con Florencia y creo que es toda un resumen así corporal y anímico de esto mismo que nos acabas de decir, ¿no? Como que pudiendo tener un montón de cosas, te faltaba nada menos que esto. Y en esto me recuerda, María, ese encuentro que tuvimos en Embalse y después para una publicación me invitaron a escribir. Y yo recuerdo tu exposición allá en Embalse, que fue la primera vez que yo oí hablar de, bueno, cómo funciona esto, la asignación del sexo en función de la genitalidad y de esto y de lo más. Vos lo explicaste muy bien y ahí me entero. Fue unos meses antes este encuentro de cuando salió la ley de identidad de género. Y yo dije en ese artículo, yo lo empecé diciendo, miren, el derecho más importante es el de ser feliz, pero jurídicamente yo pienso que el derecho a la identidad precede a todo. Inclusive, fíjense, precede a nuestro propio nacimiento, a nuestra propia venida al mundo, porque están nuestras madres, padres, pensando nuestro nombre antes de haber nacido. Y el primer contacto con el Estado es esa partida de nacimiento con un nombre. Entonces, como que el derecho a la identidad es ese derecho como un sol en un sistema
donde están todos los demás derechos. Y creo que de alguna forma esto lo explica muy bien Florencia, cuando dice contratos y toda esta actividad que tenía de una forma, e inclusive recuerdo un maltrato muy desconsiderado de la señora Mirta Legrand, referido a tu identidad, cuando ya estaba la decisión judicial de cómo tenía ella que ser firmada. Yo me acuerdo que ahí tomé una serie de recaudos, le digo la verdad, fue el primer caso. Yo siempre lo digo, soy una abogada del derecho administrativo, del derecho público, no del derecho civil, de familia, no. Pero este tema de que yo en esa decisión, la reserva de, llamémosle, aquel nombre que dejamos, que no hubiera nunca, y también el establecer la continuidad jurídica, que después eso la ley lo estableció, que hubiera una continuidad jurídica entre, digamos, las obligaciones que se asumían por él, son las mismas que hoy tiene esta persona. Pero lo del maltrato público, soy testigo y me da mucha bronca, y admiro muchísimo la fuerza para bancar, porque desgraciadamente hay que estar recibiendo esas agresiones, esos destratos, esos atropellos. No sé, pero estoy muy emocionada, Florencia. Creo que estamos como unidas, o sea, en la experiencia mía de vida, y ni hablar como jueza, bueno, también es un antes y un después para mí, ¿no? Y siempre me preocupó mucho, igual que con los matrimonios, el pensar en la vida de las personas antes de llegar al tribunal, y también esta enorme responsabilidad, y algo que tú dijiste muy bien, esto de llevar todo lo de uno, lo interior de uno, a que lo decida ese tipo o esa tipa que está en ese sillón, ¿no? Eso me parece un hecho tan delicado, y que se pierde mucho de vista, mucho. Pero también ha sido un aprendizaje enorme. Yo he tenido la suerte, y siempre lo digo, de que mi tribunal cuenta con una antropóloga. Y la antropóloga lo primero que me hizo ver es esto, lo de la naturalización, lo de aceptar las cosas. Esto de lo binario viene de ahí, de pensar que, bueno, esto es como un hecho de la naturaleza, como la lluvia, como las nubes del Himalaya, y está ahí y no se puede cambiar. Entonces, ella vino y es como que me partió la cabeza, literal, y eso se aplica en tantísimas cosas, y bueno, y es el trasfondo de muchas decisiones, a veces muy cuestionadas mías, como lo fue últimamente el hecho de que yo dijera que los animales son personas, no humanas, pero que son personas. Así que muchas gracias. Yo les tengo que decir gracias a ustedes, que son los batalladores. Vamos a compartir con vos, con Florencia y con toda la gente que nos está viendo ese video que les prometimos, de un momento muchísimo más alegre. Estamos todos jovencísimos, así que no presten atención a esa diferencia de años, pero queríamos compartir este recuerdo que sin dudas un hermoso recuerdo. Si me dan un segundito, ahí estamos. Perfecto, ahí lo vamos a compartir. Salimos. El Programa Nacional de Diversidad Sexual, y en representación del Estado Nacional, vuelvo a hacer entrega del DNI de Florencia, que acaban de entregar los ministros Florencio Randazzo y Aníbal Fernández. Le entrego este documento a Florencia con el compromiso de seguir trabajando para que estos DNI, que reflejan la verdadera identidad de las personas,
sea una realidad para todas las personas trans sin necesidad de recurrir a una autorización judicial. Con ese compromiso por parte del Estado Nacional de trabajar en ese sentido, entrego el documento a Florencia y bueno, y con este compromiso, junto con la Federación Argentina de Lesbianas, Bisexuales y Trans, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que esto sea un derecho para todas las personas. Puedo creer que llegó el día al final. O sea, venimos trabajando muchísimo. Hoy fue un día muy especial para mí. Un día especial porque de verdad, al margen de ya haber visto el viernes la partida de nacimiento que tuvimos acá en la Casa de Gobierno y es fuerte cuando uno ve certificado realmente lo que uno es como persona, ¿no? Lo que uno eligió, la identidad que uno tiene. No en algo tan puro y algo tan de uno como es su partida de nacimiento. Pero me faltaba esto, o sea, que parecía que nunca iba a llegar. Estábamos hoy de las 8 de la mañana, pero bueno, al fin llegó el día. Acá está un logro, la verdad que estoy feliz, estoy muy emocionada. Es un día muy importante para mí, para todos los argentinos, porque siento que de verdad es un paso muy importante para la justicia, porque el año que viene espero que se pueda tratar en el Congreso Nacional la ley de identidad y que todas las personas, todos y todas tengan el mismo derecho a tener un documento que los represente, que quizás ustedes no pueden llegar a comprender lo importante que es, pero simplemente con el ir a votar, con el cumplir con su deber cívico y tener que ponerte en una cola masculina es algo muy violento para una persona. Entonces, siento que con esto, este nuevo DNI para mí es dignificar, esa es la palabra, porque siento que hoy por hoy va a cambiar mi vida. Yo he vuelto a nacer, o sea, este DNI hoy representa lo que yo soy, lo que soy y lo que siempre fui. Qué momento, ¿no? Me estaba acordando que vos, Elena, le entregaste el fallo y bueno, y hicimos lo de la partida y después el DNI te lo entregó primero, Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, ¿puede ser? En casa de Gobierno no fue eso, ¿no? Florencio fue. Florencio. ¿Aníbal no estaba? Sí. No estaba, o sí. No, yo me acuerdo que estaba Florencio, no estaba. Hay una foto donde está él. Sí, pasó a saludar. Pasó después a saludar y se sacó una foto con todo el equipo. Sí. Claro, pasó a saludar, pero el que estaba simbólicamente fue Florencio. Ahí no lo puedo creer, chicas, los años. Sí, ahí está la foto. No puedo creer los años que han pasado y igual me sigue emocionando como que fuera hoy, porque como les digo, no dimensionaba lo importante que iba a ser para nuestra colectividad, para toda nuestra colectiva, digo. No dimensionaba cuando la doctora dijo un pajarito, es tan gráfico y tan claro esa sensación, porque fue la misma que sentía yo de una vulnerabilidad tan grande, una fragilidad, porque tenía que ver con eso, tenía que ver cuando vi Florencia por primera vez en el DNI, fue algo que no lo podía creer, que no, era una gran batalla ganada para nuestra sociedad, y sobre todo algo que no conté, que también es interesante, a mí me habían hecho juicio. Yo cuando entré al ambiente, yo era Florencia de la Vega, y lo cuento y lo digo, porque esto es muy importante para que puedan entender a la violencia que nos sometíamos las mujeres trans, las travestis. Era esta mujer que se llamaba Florencia de la Vega, instrumentista quirúrgica, me hizo juicio a mí porque decía que una travesti no podía llamarse igual que ella, porque era sometida a burla. Imagínense. O sea, y lo ganó, y ganó el juicio. O sea, miren de lo que estamos hablando. Sí. Y otra cosa que sucedía con nosotras es, todo el tiempo era, no sé cómo llamarte. ¿Cómo no sé?
no sé cómo llamar, si llamarte mujer, de hombre, o a qué baño vas a entrar, pero se cae de maduro, o el artículo. Yo me acuerdo que una de las primeras batallas era el artículo también, el la. Estamos hablando de allá de aquellos tiempos, pero eran todas batallas, y hoy la batalla es el cupo laboral, porque a pesar de que tenemos DNI, a pesar de que hoy podemos, que hay algo que nos identifica, lo que no tenemos es trabajo. Lo que nos sigue faltando es eso. Lo que sigue faltando es que en la sociedad nos miren como a cualquier ser humano y vayamos a buscar un trabajo, un empleo y que digan, bueno, sí, estás capacitada, no estás capacitada, sí, bueno, las oportunidades que nunca nos dieron. Nosotros decimos, Flor, que es un momento social y político para ir por todo lo que falta. Por eso nosotros insistimos con la ley integral, porque ahí hay programas de terminalidad escolar, ahí hay propuestas de programas de vivienda, ahí hay se propone un programa de inclusión laboral que no solamente es el cupo en la administración pública, sino incentivos impositivos para las empresas que toman personas trans. Tal cual. Y además, una asignación para las mayores de 40, porque la verdad que muchas mujeres trans mayores de 40 años, que son muy jóvenes, pero por la experiencia de vida que han tenido, llegan a los 40 años con su salud muy deteriorada, no tienen en muchos casos educación formal, no tienen experiencia laboral. Entonces, incluirlas en el mercado de trabajo a muchas compañeras o compañeros que están en esa situación es muy difícil, por no decir casi imposible. Entonces, hay que asegurarles un ingreso. Por eso nosotros insistimos que, además del cupo, la ley integral con el acceso a todos los derechos. Ariana está levantando la mano y le quería preguntar, ¿no? ¿Cómo te sentiste en aquel momento y cómo sentís que cambió todo, ¿no? Lo que se vivía en aquel momento donde ustedes fueron las pioneras, las que presentaron los primeros amparos, las que hicieron los primeros pasos de esta lucha en la vía judicial, ahora, ¿no? Con tantos avances. Ariana, estás muteada, ¿eh? Sí. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, básicamente, primero quiero decir que el tiempo transcurrido de lo de Flor se ve en la libreta celeste. Arranquemos por ahí. Segundo, me parece que sí es un buen momento político para ir por lo que nos falta, porque cuando yo recibí la identidad, dije, esto está buenísimo, pero como a mí, muchas compañeras no van a tener inserción laboral, porque estamos 5 pisos abajo de la sociedad promedio, por lo que vos acabás de decir. Bueno, ese fue mi primer malestar, porque fue una mezcla de cosas, decir, bueno, qué bueno que tenemos identidad, pero esto no resuelve nada, porque para mí no resolvía nada. Y con todas las chicas que, por ejemplo, que voy a hablar de algo que es bastante feo y ordinario, pero es así, hay chicas que tienen en su masculinidad muy aparente y precisaban ya de cirugías. Y las obras sociales al principio no se hacían cargo de nada, los hospitales públicos no tenían organizado nada, y llevó muchísimo tiempo arrancar una rueda que todavía intenta girar. Y no hablemos del interior del país. Yo trabajo en el INAR y las denuncias que recibo del interior del país son cosas de la edad de piedra que te dan impotencia, y siento que estamos a un abismo todavía de una solución integral para todas y todos. Entonces me parece que está muy bueno que lo tomemos como un paso, pero no que hemos escalado toda la escalera, porque no es así. Yo al principio de esta pandemia empecé a pensar en las compañeras que no se pueden ir a parar a laburar, que tienen que pagarse el arroz de cada día, el techo de cada día. Y ahí fue cuando yo hablé con Alberto Fernández, que por suerte me atendió y le pedí ayuda urgente, pero llorando se lo pedí. Al punto que él en 3 días resolvió todo y las chicas en 10 días empezaron a servir mercadería. Inclusive lo dijo en el noticiero público, en la TC. Y me parece que nos falta muchísimo y que no nos tenemos que dormir, dejarnos tapar, ni siquiera por momentos políticos, por los 4 años que pasamos. Es cuando más tenemos que entrincherarnos y dar batalla. Y bueno, un orgullo, doctora Liberatori, realmente. Gracias, Ariana. Sobre todo con el tema y lo de los animales,
Estoy totalmente de acuerdo. Quiero que se sepa. Y sí, realmente estamos acosadas por la sociedad todo el tiempo, ¿no? Pero desde chiquita, por eso digo que las mujeres trans, básicamente, ya somos actrices entrenadas, porque nos obligan a vivir como varones cis. Y la verdad que es horrible la sensación de vivir así. Pero creo que nos tenemos que unir, creo que tenemos que pensar no solo en nuestro ombligo, mirar el ombligo de todas y todos los demás. Y que esto nos ayude con el egoísmo y que en la sociedad podamos crecer como seres humanos, como crece cualquier otra persona que se lo propone, pero que se nos ayude a sacar esas trabas que tenemos en el día a día al caminar. Eso recuerdo también de, Ariana, esto que decías de no pensar solamente en el propio ombligo. Me acuerdo mucho de esta situación que contaba Elena, de verla a Flor, por un lado, muy vulnerable en ese momento. Yo también lo recuerdo así, como que estaba como irreconocible además, ¿no? Porque en su vida en general se veía como una mujer así como muy fuerte, muy omnipresente, y sin embargo en ese momento también la noté, yo pensé que era porque la estábamos volviendo loca con tantas cosas, pero bueno, también pasaban otras cosas. Y recuerdo eso, y recuerdo que ella utilizó, al revés de, siempre hay gente que habla al pedo en todo, ¿no? Pero en esto también hay gente que dijo que bueno, que Flor, que no ayudaba, que no militaba, y yo sentí, y digo siempre, todo lo contrario, ella utilizó su situación personal, su causa personal, para ayudar a que saliera la ley de identidad de género. Así se lo pedimos expresamente y así lo hizo. Se aprendió todos los argumentos, los dijo, le agregó su experiencia personal y batalló por el tema de la ley y después por muchas cosas más que sigue batallando. Es un orgullo haber visto para mí como el nacimiento de una gran activista que es ahora, primero por su causa, pero utilizándola siempre en favor de otros, porque como ella dijo, ella tenía muchas cosas resueltas. Y esto ayudaba a resolver un montón de cosas para un montón de otras personas. Y eso es muy importante y ayudó un montón. El tiempo y la forma en la que ella podía instalar el tema en la agenda pública, no lo hubiéramos logrado las organizaciones sin su ayuda. Fue muy difícil además instalar la ley de identidad de género. Para nosotros siempre fue la más importante que matrimonio incluso. Pero nos resultaba muy difícil instalar el tema en los medios de comunicación y en la agenda pública. Y ella ayudó a eso de una manera impresionante y además con mucho esfuerzo personal, porque no improvisaba, capaz que sí, pero yo sentí realmente que lo hiciste informándote un montón y dando un montón de información para que las cosas salieran como salieron. Así que yo eso siempre lo reconozco, cuando la gente dice, no, bueno, pero ella porque es famosa, y entonces su causa personal y no se ocupa, sí se ocupó y se sigue ocupando, y se nota que es así, que aprovecha esas situaciones y las herramientas que tiene para dar batalla por las demás y por todo lo que falta. Así que quiero destacarlo eso también, porque es muy importante lo que estás haciendo, Flor, y lo que hace Ariana también desde su lugar. Ariana trabaja en el INADI y siempre fue y sigue siendo una gran comunicadora. Recuerdo cuando teníamos el programa de radio ahí en la radio que manejaba Ariana, y cada una desde su lugar, desde la justicia, desde el arte, la cultura, los medios de comunicación, han hecho un montón para que saliera todo como salió. Así que si les parece, las invito a hacer una reflexión final. Elena, vos estás ahí queriendo comentar algo. Hacemos una reflexión final y vamos cerrando este nuevo capítulo de Somos, en este caso repasando un poco los amparos por la ley de identidad de género. Elena, ¿querés empezar vos? No, quería decir, primero, Florencia, en mi identidad no figura doctora, dice Elena, así que soy Elena.
La segunda cosa, y muy importante, es que ahora, por lo menos en el proyecto, espero que eso esté sin modificar, pero en el proyecto de reforma judicial, en vistas a, digamos, a los futuros jueces y juezas, ahí se ha establecido o la necesidad de que haya en su momento ternas o listados de candidatos con personas trans. Y en esto quiero recordar a Cristina Montserrat Hendrickse, que como abogada se presentó por pura militancia como jueza de familia allá en Neuquén, pero ahora si esta ley sale y sale en esos términos, va a ser muy importante. Acá nosotros con unas amigas como la jueza Martina Forns, que ustedes seguramente conocen, estamos propiciando de que el primer llamado de concurso para jueces y juezas en federal sea nada más que para mujeres y personas trans. Así que queremos empujar mucho eso de que no vamos a restablecer la simetría, pero vamos a poner muy en acento esto de la sociedad patriarcal y todo esto que Florencia muy bien dijo hace un momento. Entonces vamos a tener que, yo acá les estoy convocando para empujar que ese primer llamado sea nuestro. Y bueno, muchísimas gracias, yo agradezco a la vida, al destino, a Dios, a quien sea, el haber tenido la oportunidad en la vida de poder, que el cargo que me fue dado y en el cual estoy, no soy, estoy, bueno, haya podido servir para, es restar una gota de injusticia en el mar de la injusticia, ¿no?, que hay. Pero bueno, a veces digo, uno no resuelve el mundo, pero resuelve bastante el mundo de esa persona, y eso es una cosa muy conmovedora. Y también gracias a las abogadas, ¿no? Porque, ojo que en la profesión hay que animarse, Elena, ¿eh? a hacer eso. Varias gotas restaste vos, en varios temas. Esos planteos de Flavia en los tribunales hay que animarse a llevárselo a los jueces. Yo he sido abogada y me han sacado corriendo del otro diagonal, 760, juez machirulo, claro, ahora me doy cuenta que era un machirulo, solo por hablarle del principio de no discriminación en los años 80. Así que, por eso digo que como abogadas, eso también es tan importante, porque necesitamos, ¿no? Para tener sentencias necesitamos les abogados, con planteos así fuertes, originales, enjundiosos, bueno, y por supuesto las personas que ponen el cuero, ¿no? Ya lo creo. Sí, la verdad que cuando, recuerdo muchos momentos donde se le llevábamos a varias abogadas estas propuestas de iniciativas de amparos, etcétera, a veces con algunas había que discutir un poco, ¿no? Porque no se puede, no, la ley no lo permite, no sé qué. Yo después de escuchar tu frase, Elena, de que con la Constitución se puede todo, ya la repito, pero en ese momento no la tenía esa frase que vos decías, entonces había que discutir. Y te digo que una de las pocas, muy pocas abogadas, que por ahí te abre los ojos así como diciendo, ay Dios, ¿qué me traes ahora? Pero Flavia se engancha enseguida, dice, vamos a intentarlo, vamos para adelante. Sí, unas palabras finales y vamos cerrando, ya habló Ariana, Elena, unas palabras tuyas y cerramos con Flor. Nada, sí, abro los ojos grandes, pues, pero aprendí a cambiar el no se puede por el vamos a intentarlo. Lo aprendí en la militancia. Me consta y agradezco que tanto acá justo nos cruzamos con Ariana, con Flor y con Elena, las tres
han tenido esta grandeza y esta generosidad también de ser comunicadoras y me consta que me han llamado para decirme, tráeme el material, tráemelo, ¿viste? No es que esto que decías, ninguna son improvisadas, todo lo contrario, quieren tener, nuestros activismos pasan con una gran herramienta de lucha, nuestra principal herramienta de lucha es la información, es el conocimiento, es el dar estas batallas con estas herramientas, no tenemos otras herramientas. Y esto de circular la información es tan importante estar bien comunicadas y tejer estas redes para ayudarnos y para seguir creciendo como sociedad. Las militancias nos han traído esto, como abogadas, me río, pero nosotras contamos más las que ganamos siempre que las que perdemos, porque también he tenido muchísimos desplantes en la profesión y rechazos sin límite, así que vos decís, no, chao, tengo que esconderlo. Pero hemos dado estas batallas. Rechazos sin límite es cuando decís, esto es improcedente de todos lados. Y hemos tenido esos rechazos. Yo decía a María, ay, ya aprendí a no tenerle más vergüenza a eso también. Porque a nosotras nos pasa que cuando vamos a buscar jurisprudencia o copiarnos de algún modelo, no lo tenemos, porque no había jurisprudencia de estos temas en Argentina, tampoco con comaternidades, tampoco con triple filiaciones, y seguimos con una lista de derechos que todavía nos faltan, con gestación solidaria, que es otra de las grandes batallas que queremos dar. Entendemos ponerle los cuerpos a los amparos y a las acciones como construcciones sociales y culturales que van más allá de la propia batalla jurídica, van mucho más allá. Entonces, en estos procesos, encontrarnos con estas aliadas, para mí es un lujo, pero también las siento hermanas de lucha y hermanas de militancia para seguir transformando realidades, porque la otra vez hablábamos por teléfono con Flor y decíamos, ya está, estoy cansada de decir que todavía le falta a la sociedad o que ya va a venir una sociedad igualitaria. Me lo decían a mí cuando tenía 20, tenemos 40 y pico y seguimos escuchando el mismo discurso y no nos queremos resignar a que tenemos una sociedad más igualitaria para nuestros hijos. Necesitamos ya, ahora. Esto de que las sociedades no están preparadas es una excusa tan burda que nos dicen, y nosotros existimos desde que existe la humanidad. Entonces no nos vamos a resignar a eso y vamos a seguir dando batallas. Vienen muchas más y me encanta que estemos preparadas para esto. Me encantan los discursos tan fuertes que tienen hoy, que yo los he aprendido porque yo me siento igual que Flor cuando llevábamos estos amparos, ese pollito o ese pájaro mojado, en la profesión también y en la lucha militante. Hemos transformado muchas realidades, hemos transformado muchas historias, y en lo personal nos ha transformado la vida estas militancias. A vos la ley de identidad, a mí la de matrimonio igualitario, y a mí esta federación en particular me ha transformado en activista. Y la reflexión final es eso, seguir trabajando, seguir articulando, y seguir por lo que viene, con esta hermandad, con esta sororidad, si se quiere, y con este empuje tan militante para seguir transformando realidades, será por nosotras y por nosotros y por nuestros hijos, que queremos que crezcan realmente disfrutando de una igualdad que por lo menos nosotras no la tuvimos, pero que aspiramos a que todos la tengamos. Recuerdo de esto que decía Flavia, de esta historia de los rechazos sin límite, ¿no? De todas las locuras que hemos, locuras en el buen sentido. Yo creo que si no fuera por un poco de locura en todo lo que hacemos, no hubiéramos logrado todo lo que logramos, ¿no? Como comunidad, como sociedad. Y recuerdo, vos que mencionás ahora la gestación solidaria, cuando fuimos a presentar el amparo por gestación solidaria, que hablamos con Flavia, dijimos, bueno, vamos a litigar este tema en la ciudad para avanzar con este tema y que se reconozca el derecho acá en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que cuando presentamos ese amparo, incluso convencimos al defensor de que acompañara a la Defensoría del Pueblo el reclamo, que no fuera solamente la Federación, sino que fuera la Federación con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
y lo convencimos y presentamos, estaba muy entusiasmado el defensor, rechazo in limine, pero además por todos los motivos posibles nos lo rechazaron. No era con la competencia, no era la forma, no era el procedimiento, no era, hasta que no era el momento, faltaba decir el fallo, era tremendo. Y con Flavia nos mirábamos con cara de, uy, ¿cómo le explicamos al defensor que hay que seguir insistiendo? Porque no es, o sea, vos el fallo decías, estas dos están totalmente locas lo que vienen a plantear acá. Y sin embargo, bueno, avanzamos con el defensor, con la Defensoría del Pueblo, la Federación, apelamos todo lo que había que apelar, y ahora nos otorgó la cautelar, y hoy en la Ciudad de Buenos Aires se pueden inscribir les hijes de parejas que recurrieron a la gestación solidaria en la ciudad y en cualquier lugar, sin ningún problema, ¿no? Y eso también fue una experiencia así, porque primero la justicia nos dijeron de todo, que era todo improcedente, y la seguimos y se logró, y bueno, se van a seguir logrando muchas cosas más seguramente. Flor, ¿querés cerrar este nuevo programa? Y seguramente habrá muchos más en donde te vamos a invitar. Me encanta. Primero, agradecerles a todos, todas y todos por este espacio, por el espacio a la memoria, a la reflexión, que nos hace tan bien como sociedad. A mí particularmente me nutre, me llena de potencia, de vigor, de energía, de seguir batallando contra esta sociedad patriarcal, porque siento que a pesar de todo, de cada batalla que hemos ganado, cada granito de arena que yo lo tomo, para mí cada batalla es un grano de arena en este inmenso mar de injusticias sociales que vivimos. Para mí, particularmente, agradecerle, bueno, a Elena, que la abrazaría con todo mi corazón, que siempre va a formar parte de mi vida, a María, a Esteban, a Flavia, agradecerles por esto, porque me inyectaron me hicieron una inyección de militancia, que me hierve en la sangre, que me encanta, porque siento que la única herramienta que tenemos para poder tirar esta fábrica, este patriarcado, que yo siento que es una fábrica de femicidas, de travesticidas y de transfemicidas, es esto. Es esta lucha colectiva unida, unidos, unides, todos, todas, es trabajar en conjunto, más abrazados, abrazadas que nunca. Es el camino. Ese es el camino. Nosotros, ustedes chicas me van a comprender, chicas y chicos, chiques, nosotros nos criamos en una época donde estábamos las trabas por allá, las lesbianas por acá, el gay por acá, donde nos discriminábamos todas, todos y todes. Se terminó. Eso no existe más. Es pensar y trabajar todas, todos y todos en conjuntos, más unidos. No importa si sos de esta organización, de la otra, es todos, todas, y nos tiene que entrar en la cabeza, es eso, es abrazarnos, es luchar contra esta estructura patriarcal, todos, todas y todes. Gracias. Así es, bueno, gracias a todas las compañeras presentes por todo lo que hemos batallado, y bueno, y a seguir trabajando por lo que falta, ¿no? Que es la ley integral ya, con todos los derechos, incluido el cupo laboral en la administración pública. Esteban se tuvo que ir hace un ratito, pero bueno, que dejó todo grabando para poder difundir todo lo que hablamos hoy acá, y bueno, y seguir compartiendo y dejando registrada la historia de estas grandes y estas hermosas y grandes luchadoras. Gracias, gracias compañeras, hermanas de lucha, por todo lo que hemos logrado y por todo lo que vamos a seguir logrando seguramente. Las quiero mucho. Gracias. Las quiero. Chau, chau. Chau Mariana, chau Flor, chau Elena. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.